Buenas tardes a todos. Desde la Dirección de Programación de Casa de América les doy la bienvenida con motivo de la presentación de la revista Intramuros y concretamente de su número especial sobre Córdoba, Argentina. Una calurosa bienvenida al embajador de la República Argentina, el embajador Federico Ramón Puerta, al director de la revista Intramuros, Beltrán Gambier, a nuestros ponentes Antonio Seguí y José María Beneito. Intramuros es una consolidada revista que se publica desde 1996 y que se define como una publicación destinada a estimular la reflexión, la escritura, la investigación sobre la vida de personas y personajes por medio de la biografía, la autobiografía y las memorias. En esta ocasión queremos celebrar no solo los 25 años de Intramuros, sino también la edición especial de Córdoba, que se publicó el pasado mes de marzo con motivo del 8º Congreso de la Lengua Española. Abundarán en ello nuestros colaboradores e invitados. Casa de América ha querido dar visibilidad a este congreso con la presentación de esta tarde, pero también dedicando a ello una sesión del ciclo Diálogos con América Latina. Aquí en Casa de América, el pasado 11 de abril, se realizó esa presentación titulada Lengua y Cultura en Español, retos para su internacionalización, y en ella contamos con los escritores Piedad Bonet, Juan Villoro y con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Pero sin más dilación vamos a centrarnos en la sesión de hoy y doy la palabra al embajador de la República Argentina para introducirnos a la revista Intramuros y a esta edición especial dedicada a Córdoba. Muchísimas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Hecha esta breve introducción, quiero empezar por agradecer a Casa América, donde jugamos de local siempre. Nos han prestado y nos han colaborado en todos los hechos importantes que nuestra embajada pidió, y hoy es un tema interesante. La revista Intramuros cumple 25 años, su promotor, su gestor, el alma mater está acá a mi derecha, don Beltrán Gambier, que con el evento del 8º encuentro de la lengua en Córdoba nos dio un ejemplar que destaca lo que es ese enclave cordobés de una cultura hispanoamericana que tiene en la lengua uno de sus pilares fundamentales. Yo no me canso de repetir que en el planeta no hay otro espacio de la homogeneidad que tiene Hispanoamérica, y eso se lo debemos, entre otros temas, central a la lengua. La lengua, la cultura española, echó raíces ya hace más de 500 años, y lo que vimos en Córdoba fue una actualización de algo tan dinámico como es el trabajo que hacen las academias, que están coordinadas, y eso también es parte de un éxito que se sostiene en el tiempo. Somos cerca de 600 millones de habitantes que hablamos esta lengua que compite con el inglés, un poco más los ingleses, le ayuda bastante el hecho que los hindúes hablen inglés, pero nosotros tenemos en el castellano un valor impresionante, y el español se hizo presente en Córdoba discutiendo los temas que hoy están en boga, y que da como resultado la esperanza de ir consolidando cada vez con mayor rigor algo que lo destacó el rey en su visita a Córdoba, lo destacó nuestro presidente, y al fin y al cabo quienes concurrieron a ese encuentro, más de 250 disertantes, 5.000 inscriptos para trabajar en esto con una enorme presencia femenina, claramente mayoritaria. También está hablando de la actualización que tiene esta iniciativa, que ya va en su 8ª expresión en 2 ocasiones en Argentina, así que no podemos dejar de agradecer a los argentinos esta deferencia. Es difícil agregar muchas cosas. Creo que están aquí 2 personas muy importantes. El maestro, en el más importante sentido de la palabra maestro, don Antonio Seguí,
porque por ahí me hizo la crítica hace un ratito que maestro le dicen a los viejos. Le digo, no, mira, en mi zona no es así, en Iberoamérica maestro es sinónimo de magíster, de grandeza, un grande como es don Antonio Seguí, cordobés, así que estuvo muy bien elegido acá por Bertrand Gambier la sugerencia de tener este calificado invitado del otro lado del océano. Y de este lado del océano, un jurista, José María Beneyto, he pronunciado bien el apellido, ¿no? Perfecto. Perfecto. Así que en ellos, en la exposición de ellos, estará el núcleo, el alma mater de este encuentro. Yo quiero, como embajador argentino, agradecer a todos, vuelvo a repetir, la generosidad de Casa América y a los importantes expositores de hoy que hayan, con su presencia, dado la calidad, la jerarquía que tiene este encuentro y que tiene esta revista. Intramuros es una expresión de esa realidad que se da de los dos lados del océano, que tiene en España un gran trabajo, en Bertrand Gambier y también en nuestras tierras. Así que nuevamente felicitar y agradecer que hoy estemos viviendo este encuentro. Muchas gracias. ¿Cómo sigue la palabra ahora? Sigo yo. Qué nervios. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que nada, agradecer a Casa de América, que ya nos acoge por quinta vez, antes con Colombia, con Guatemala, con Costa Rica y con República Dominicana, países a los que dedicamos números de Intramuros. Casa de América, como dice el embajador, es nuestra casa. A Nieves Blanco, su directora de programación, gracias por sus palabras introductorias. Al embajador Ramón Puerta, que ha escrito en la revista de Intramuros y que nos acompaña hoy con su distinguida presencia. A mi querido amigo jurista y escritor José María Beneyto, que se ha leído, no conoce Córdoba, pero ha leído toda la revista para poder hablar de los cordobeses. Vamos a ver si lo leyó. Y por supuesto a Antonio Seguí, por tres razones. Por venir desde París a acompañarnos esta tarde, por haber escrito también un texto autobiográfico en la revista Intramuros y por habernos cedido una imagen, Los sueños de Aniceto, para la portada y otra imagen más que está al final de la revista. Por esas tres razones quiero agradecerle especialmente y también a Clelia Tarico, que fue acompañando paso a paso en la tarea de edición. Bueno, no puedo terminar los agradecimientos sin agradecerle al ministro consejero Eduardo Michel, que está aquí adelante, este señor tan elegante que nos acompaña, porque fue el ideólogo de que hiciéramos un número dedicado a Córdoba. El año pasado hicimos un número dedicado a la República Dominicana y el ministro me dijo, ¿cómo os habéis movido, cómo se ha movido el número de República Dominicana? Qué buena idea sería dedicar uno a Córdoba, aprovechando que va a ser el Congreso de la Lengua. Le tomé la palabra y desde ese momento hasta ahora hemos concretado esta edición. Por supuesto a todo el equipo de la Embajada y a mi propio equipo que me ayudó a realizar este número. Bueno, veo entre el público, si hiciéramos, no lo vamos a hacer, pero si hiciéramos levantar la mano a todos los que han escrito en Intramuros, ocurriría que el 30% de los que están aquí presentes se escribieron en Intramuros. En la primera fila tengo a uno, en la segunda fila, en la primera fila también tengo a otro. El 30% de las personas han escrito en Intramuros y nos han ayudado a componer esta suerte de cofradía autobiográfica. Yo no me voy a referir a todos los que escriben en la revista porque lo va a hacer José María, pero sí quiero mencionar a dos personas especialmente. Una que es Elena Pérez. Como esto se graba y ella lo va a ver, tengo que ser cuidadoso en recordarlo. Ella me ayudó, es la decana de la Facultad de Lenguas, no sé si la habrá conocido en Córdoba, es la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y una de las organizadoras del Congreso de la Lengua, que me imagino que habrá estado a pleno en estos días pasados de Córdoba. Con ella elegimos a todas las personas, a casi todas las personas, y me ayudó a contactarlas en este número especial. Y también a mi amiga y compañera jurista Delia Ferreira Rubio, que tienen ustedes también el texto de ella en Intramuros. Con Delia nos conocimos
En 1981 en Madrid compartíamos tiempos de posgrado en el Colegio Mayor Argentino de Madrid, en la Universidad Complutense. Ella es una brillante jurista y consultora de análisis político que hoy preside una organización muy interesante para todos nuestros países, seguramente coincidirán, que es Transparencia Internacional. Una cordobesa preside Transparencia Internacional, una organización que está en más de 100 países y tiene sede en Berlín. Y bueno, también coincidimos en ese afán porque yo soy cofundador de Transparencia Internacional España. Como decía la directora de programación de la Casa de América, son 25 años de Intramuros que creamos con María Sheila Cremacci, que está también aquí presente y nos acompaña. En nuestra revista han escrito muchísimas personas importantes, personalidades de distintos países, y menciono solamente a 5 por ser especialmente relevantes, siempre que puedo. El músico griego Mikis Theodorakis, el escritor Günter Grass, premio Nobel, la escritora alemana también Herta Müller, premio Nobel, el escritor Mo Yan, premio Nobel chino, o sea, 3 premios Nobel, y, para mencionar una quinta persona, Plácido Domingo, que escribe en un número que dedicamos al Teatro Real hace unos años, en tiempos de Gerard Mortier. Nosotros giramos en torno a la idea de puentes culturales. Puentes culturales. El pensamiento de Amos Oz, que fue autor de Intramuros, recientemente, escritor israelí recientemente fallecido, nos es especialmente significativo para esta idea de puentes culturales. Amos Oz se había prometido no ir nunca, no pisar Alemania por lo que había ocurrido en los épocas del Holocausto. Sin embargo, Alemania decide premiarlo en su obra literaria y le da en 2005 el premio Goethe. Y él duda, pero finalmente lo recibe en Frankfurt y da un discurso que está publicado en Intramuros, muy, muy especial, que tiene una frase que es útil para este tiempo y para todos los tiempos y para todas las culturas. Y dice esta frase así: imaginar al otro es un antídoto poderoso contra el fanatismo y el odio. El canon de la autobiografía mínima de 1000 palabras, que muchas veces no se comprende, es un canon que creamos desde Intramuros. Desde el número 1 le decíamos a la gente: quiero que escribas para nosotros 1000 palabras autobiográficas. Y la gente dice que 1000 palabras autobiográficas no le alcanza para contar su vida. No es verdad. En el número 1 de Intramuros, que escribió el crítico literario y de teatro Ernesto Yo, nos mandó un magnífico texto de 700 palabras, que es el número 1 de Intramuros. A partir de ahí, Clorindo Testa, Sergio Renán, Tato Pavlovsky, el Tuco Paz, Manuel Antín, muchísimas personas escribieron 1000 palabras para nosotros y otras personas escribían sobre ellos. Si pensamos lo que se puede decir en 1000 palabras, basta con comparar la canción de Serrat, que se llama Retrato, basada en el poema de Antonio Machado. ¿Cuántas palabras creen que tiene ese retrato? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Pues tiene 300 palabras y ahí nos cuenta una vida. Cuanto más refinado y inteligente es la persona que escriba, más puede resumir su vida en menos palabras. Borges también nos permite reflexionar sobre la idea de la vida y del destino, algo que está muy vinculado a Intramuros. Tiene un texto que muchos de ustedes conocerán, que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de los años 40, publicado en el Aleph en el año 48, en el que dice 2 frases que quiero mencionar. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y sigue en otro fragmento de ese mismo texto: un destino no es mejor que otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva dentro.
Intramuros, como digo, entonces es una cruzada por la autobiografía y por la preservación de la memoria. Si dentro de muchos años miramos los ejemplares de Intramuros, por ejemplo el de Grecia, que es uno de mis favoritos, en el que escribieron todas personas de entre 70 y 90 años, hace unos 10 años, podremos saber qué pensaban los griegos en ese momento. De otra manera, ni siquiera en el idioma de ellos, si no tuviéramos a la revista Intramuros, podríamos saberlo. Ellos escribieron 20 textos autobiográficos, personas de la música como Theodorakis, o del cine como Angelopoulos, de la literatura, de la filosofía y del arte. Entre esos textos hay uno que siempre uso para terminar, y lo voy a usar para terminar ahora, previo a uno de Olga Orozco, dado que he preferido que hubiera un texto de mujer y un texto de varón en estos tiempos para finalizar mi intervención. El primero de Olga Orozco es un fragmento de un poema que se llama Yo, Olga Orozco, son 2 líneas, que dice así: mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. Os recomiendo la lectura del poema completo. Y la frase final, entonces, con la que termino mi intervención, de Costa Choclis, un artista plástico que escribió un texto en Intramuros que se llama Vivir del arte, dice: y han quedado los amigos y nuestros verdaderos benefactores, los que nos hirieron, los que nos vencieron, los que con su indiferencia nos humillaron, porque nos volvieron a hacer personas. Muchas gracias. Le doy la palabra a José María Benedito. Muchas gracias, señor embajador de la República de Argentina, querida directora de programación de la Casa de América, querido maestro Antonio Seguí, al que he conocido antes de que empezáramos esta reunión, pero con el que ya me une intereses comunes, los Picasso de Córdoba, y querido Beltrán Gambier, y a todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, yo aquí no tengo ningún título para hablar. En realidad, yo soy el primer sorprendido de estar aquí. Y Sheila lo puede corroborar, y muchos otros amigos que están aquí. Pero claro, hay una cosa que sí que me atraía enormemente, y era homenajear a Beltrán Gambier y a Sheila Cremaschi. A uno siempre le gusta homenajear a los amigos, me parece que además es algo de justicia, pero es que en este caso se lo merecen de verdad, porque haber hecho durante 25 años esta revista es extraordinario. Una revista hecha con tanto amor, con tanta delicadeza, con tanto gusto y con tanta constancia. Todos los números de la revista son interesantes, pero además, como bien ha dicho Beltrán, es que son innovadores. Y entonces descubren la autobiografía mínima y la memoria de los lugares y el puente cultural a través de un texto como es un texto selecto, como es cada revista de Intramuros. Por tanto, yo estoy aquí únicamente para esto, para decirles a los dos que muchas gracias y que qué fantástico que hayáis podido hacer durante 25 años Intramuros, con la ayuda de muchos de los que están aquí y otras personas, con la ayuda de la Embajada Argentina, con la ayuda de Antonio Seguí, con la ayuda de tanta gente que ha escrito. Y debería de callarme aquí, pero como me has dicho que hable de cada uno de los escritores y que hable de Córdoba, y yo que no sé nada de Córdoba, pues lógicamente me he ilustrado. Córdoba es la docta, a ambas orillas del río Suquía, fundada por Jerónimo Luis de Cabrera en 1573, la universidad más antigua de Argentina, 1613, y la cuarta más antigua de América. Tiene un casco histórico extraordinario, la manzana jesuítica, porque los jesuitas llegaron allí y desde entonces fueron los grandes promotores culturales de la ciudad. Hoy esa manzana jesuítica es patrimonio de la humanidad. Pero además Córdoba ha sido capital americana de la cultura en el 2006 y, por supuesto,
lugar donde se ha celebrado el último Congreso de la Lengua Española, en 2019. Fue centro de la reforma universitaria en 1918, de la industrialización argentina a partir de 1930, de la Revolución Libertadora en 1955. Indagué y vi lo que quería decir sobre la Revolución Libertadora, no entraremos ahora al detalle, y del Cordobazo en 1969. Tiene una temperatura ideal, nunca demasiado frío ni demasiado calor, y además un viento, el sonda, que calienta los días de invierno. Tuvo aborígenes con un nombre extraño, comechingones, y los tornados creo que llegan a través del pasillo de los tornados. Es Córdoba de la Nueva Andalucía, porque su fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, entendía que esos eran los antepasados de su mujer. Hay una maravillosa catedral, de la que todos hemos oído hablar, y un colegio nacional de Montserrat. Y hubo un virrey, Rafael de Sobremonte, que primero fue intendente de Córdoba y después virrey. Y en 1822 todavía solo tenía 11.000 habitantes. Esa es Córdoba. Y ahora les voy a decir lo que es Córdoba a través de las personas que han escrito en esta revista. Y verán ustedes cómo completan las breves pinceladas que yo les he dado. Parece que es un full, porque lo que voy a hacer es leer textos, pero verán ustedes que no, que es mucho más rico lo que ellas pueden decir de lo que yo nunca pudiera decir sobre Córdoba. Vamos a empezar con María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto es novelista, poeta, ha escrito libros de niños, es una conocidísima escritora, fue quien realizó el discurso de cierre del Congreso. Miren ustedes lo que dice María Teresa Andrueto. Hace 45 años que me fui para vivir en Córdoba capital primero y después en el Valle de las Sierras Chicas. Antes escribía en cualquier parte, en una libretita, en un cuaderno Rivadavia, en un ómnibus, con una hija sentada sobre la falda. Ahora en una habitación que tiene una ventana que da a un montecito de algarrobos y espinillos. Una habitación que es como el centro de mí misma. A lo largo de estos años he lanzado botellas al mar, de lectores diversos. Se trata del deseo de mirar desde los ojos de otro ciertas imágenes que me interpelan, que se resisten al olvido. Me gustaría llegar al corazón de quien me lee, llevarlo a sentir y a pensar, porque contra el adormecimiento de la conciencia, la escritura nos propone una de las inmersiones más profundas en nosotros y en la sociedad de la que formamos parte. Pues esta es la cordobesa criada por una madre a la que le gustaba contar historias. Y después Alicia de Arteaga. Alicia de Arteaga es periodista, es crítica de arte, periodista cultural, una entusiasta comunicadora de las relaciones culturales y escribe sobre sus años de estudiante en Córdoba. En mis años de estudiante, Córdoba había sido el epicentro de revueltas que cambiaron la historia, continuando una tradición libertaria iniciada, entre otros, por Deodoro Roca, cuando sentó las bases de la reforma universitaria con su manifiesto liminar de 1918. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Escribía entonces el joven Roca, de 28 años, con oratoria memorable. Ese espíritu de cambio no negó nunca el compromiso con la tradición y el respeto por un legado patrimonial único. En primer lugar, la manzana jesuítica, con la Iglesia de la Compañía de Jesús, la pequeña compañía, una capillita celestial, los claustros de la universidad y el Colegio Montserrat, donde estudiaron Ramón Cárcano, Figueroa Alcorta, Leopoldo Lugones y Nicolás Avellaneda. Cristina Bajo, novelista, pero además otras muchas cosas ha hecho Cristina Bajo.
aparte de interesarse por la historia, por la antología de cuentos góticos, por el arte. Es miembro de la Academia Argentina de Historia de la Gastronomía, madrina de la manzana jesuítica. Volvemos a la manzana jesuítica. Recibió el Jerónimo Luis de Cabrera y su obra es de interés provincial. Maravillosamente, Cristina Bajo escribe en Recuerdo de los míos y dice: todavía recuerdo la respetuosa admiración con que recibí la amplitud de la tierra, las flores silvestres en tal variedad que se me dificultaba inventarles nombres, los hongos bajo los cuales, según los libros que leíamos, vivían gnomos, lagartijas, chelcos y viejas del agua, zorros, pumas y los enormes pájaros que llegaban al anochecer a dormir en los eucaliptos pertenecían a un mundo de maravilla. ¿Por qué les leo a ustedes todo esto? Porque es este el idioma y la cultura que nos une, y de qué manera. Todas estas palabras, recuerdo, memoria, es esa gran cultura que une los dos lados del Atlántico. Y sigo leyéndoles a ustedes Mabel Brizuela, experta en investigación teatral y en literatura española, que dice: al llegar a Córdoba me sentí fascinada por la majestuosidad del Teatro Rivera Indarte, hoy San Martín, donde se presentaba la comedia cordobesa. En esos primeros años de estudiantina, el Teatro Universal asomaba a mis ojos, conmovidos por el escenario del Rivera. Valle, Pirandello, Shakespeare, García Lorca y Chekhov me interpelaban desde una escena a veces stanislavskiana, fuertemente sostenida por la memoria emotiva y las acciones físicas, en contraste con otra, renovadora y rupturista, según el particular sello que imprimía cada director a su obra. Recuerdo especialmente la memorable puesta de Divinas Palabras, dirigida por Juan Aznar Campos en 1971 en el patio español del histórico Colegio Montserrat, con una extraordinaria Marigaila interpretada por Joly Liwá. En este 2019, la comedia cordobesa cumple 60 años, el seminario Joly Liwá 50, y continúan ensamblados los caminos de la vida y del teatro. Elvira Fernández, la arquitecta, la que recuperó el río Suquía para Córdoba. ¿Qué dice? Era necesario obtener un nuevo frente urbano y hacerlo accesible a los cordobeses. Lo rebautizamos recuperando su nombre histórico indígena, Suquía. Durante 4 años se fue perfilando la obra. Nuevas vialidades acompañadas de equipamiento, sendas peatonales e iluminación fueron develando paisajes urbanos existentes pero invisibles y nuevos lugares para el disfrute de los cordobeses. Fueron años de mucho trabajo, de logros y también de desilusiones. El tiempo demostró que el camino emprendido era el correcto. Tal es así que las gestiones municipales posteriores siguieron avanzando con nuevos tramos y atrayendo inversiones inmobiliarias en sus márgenes. Y por último, porque enseguida va a hablar el maestro Antonio Seguí, Norma Morandini. Norma Morandini firma su artículo con una sola palabra, entre 2 grandes exclamaciones: cordobesa. Y dice: tal vez porque siempre estuve saliendo, alejándome de mis orígenes, conservé lo único que no podía llevar en mis valijas, la tonada. Ese alargar las vocales del norte cordobés que fortaleció el gentilicio con el que todavía me nombran, y casi como una broma adopté en la década de los 90 el nombre con tonada para mi columna en el suplemento Zona del diario Clarín. Pero la situación más aleccionadora la viví en Portugal, donde como corresponsal de la revista española Cambio 16 y la agencia Piresa, recibía un trato especial en las ceremonias oficiales, especialmente el 25 de abril, el día que recuerda la Revolución de los Claveles. Bueno, pues yo acabo aquí diciendo, como dice Elena Pérez, el mundo real tiene miles de agujeros por donde escapar. A mí me gustaría escaparme por uno maravilloso, que es Córdoba. Muchas gracias.
Muchas gracias, José María, por tu brillante intervención y por tus cálidas palabras iniciales. En nombre mío y de Sheila te lo agradecemos profundamente. Bueno, y ya para cerrar, tenemos la gran estrella, la gran figura, que es Antonio Seguí. Llevo un día y medio tratando de saber de qué tiene ganas de hablarnos, porque tiene muchísimas cosas para contarnos. Nos podría contar de su etapa en Buenos Aires, de su etapa en México, de su vida actual en París, de su fallido viaje a Ecuador, a Quito, a cumplir unas funciones que no encontró. En fin, no sé, por si no se animara con ninguna de estas propuestas y provocaciones, tengo alguna cosa pensada, pero le doy la palabra a él. Muchas gracias. Yo creo que después de todas las maravillas que ha hablado los otros exponentes de su revista y de su tarea aquí en Madrid, poco puedo agregar. Y yo quiero decirles que no es mi vocación decir palabras, porque las palabras las digo con pinceles y no tengo oportunidad acá de tenerlos en la mano, ¿no es verdad? Yo quisiera que si alguno se interesa un poco por lo que puedo haber hecho o que hice, me gustaría tener un diálogo, que alguien y yo con mucho gusto voy a responder, creo que es lo más eficaz y Bueno, pues entonces la primera pregunta es vinculada con el texto que usted ha escrito en Intramuros. ¿Por qué no nos cuenta, aquellos que todavía no han tenido oportunidad de leer, esa maravillosa y original exposición, creo que en los años 50, sobre los Picasso en Córdoba? Yo volví de mis estudios en Europa en el mes de noviembre del 55 y al poco tiempo de mi llegada me enteré que en Córdoba la universidad, la Facultad de Filosofía, había nombrado a un gran técnico de César Vallejo y que era alguien que tuvo una relación muy estrecha con Picasso por pedido de la República en el momento para que Picasso hiciera una obra para la Exposición Universal de 1939. Ese personaje era Juan Larrea y fue su hija, que conocí en una reunión en Córdoba, que me introdujo a su padre. Para todo esto, en Córdoba había una librería que se llamaba Paidella, la dirigía un señor, donde se reunía la intelectualidad de la época, y esa galería, esa librería tenía un sótano cuyo dueño me lo ofrece para que yo me ocupe de hacer exposiciones. Yo ya en esa época pintaba y trabajaba además en un diario que se llamó Orientación, que era un diario que era el único diario del interior del país que hizo la campaña Arturo Frondizi. Yo trabajé en ese diario, hacía unas cosas bastante raras en la época para mí, hacía policiales y judiciales, pero era mi rol en ese periódico, ¿no es verdad? Es decir, que tuve que repartir entre mi vocación de pintor, mi trabajo como periodista y el pedido del galerista que me proponía ocuparme de la Galería Paidella en su sótano. Al poco tiempo conocí a Juan Larrea, le propuse hacer una exposición con sus obras. Él tenía una cantidad de grabados de la serie de Las Plañideras, que eran los estudios preparativos para luego hacer el gran cuadro del Guernica, que ayer estuvo al frente y es sensacional. Hicimos la primera exposición en Córdoba
de Picasso en el año 55. Ayer le preguntaba al maestro si había tenido alguna militancia política en su vida o más de una, y me dijo: yo solo he tenido una militancia política. ¿Cuál? El frondicismo. Como consecuencia de esa circunstancia, ¿le ofrecieron algún destino, algún...? Me ofrecieron en principio hacer el protocolo de la gobernación en Córdoba, pero era muy joven. Y para consolarme me ofrecieron ser agregado cultural en la Embajada de Ecuador en Quito. Para eso me tuve que ir a Quito, en auto. Atravesé Bolivia, Perú, llegué a Quito y dije: yo soy Antonio Seguí. Y alguien me dijo: mucho gusto, ¿y usted a qué viene? Pero fue un buen pretexto para continuar el viaje, porque yo tenía un poco que mi destino iba a ser México, o en ese momento o más tarde. ¿Y por qué? Porque yo tenía una gran admiración por José Guadalupe Posada, y que es un gran grabador. Y mi destino era aprender todas las técnicas del grabado, que en México sabía que tenía la posibilidad de hacerlo. Y fue un destino que me duró hasta el año 61, que tuve que retornar a la Argentina, pero con el profesor Dos Amantes en la escuela técnica de grabado hice una serie de litografías y de grabado. Algunas de ellas las estoy exponiendo en este momento en la Biblioteca Nacional François Mitterrand, porque he hecho una donación de 600 trabajos y 80 libros ilustrados, y entre ellos hay parte de lo que hice en México, que son las primeras obras luego de lo que había hecho yo en Córdoba en los años 50. ¿Conoció a Siqueiros en esa ocasión? ¿En México conoció a Siqueiros? Conocí a Siqueiros y conocí sobre todo a muchos escritores, a Juan Rulfo entre otros. Y había un poeta, estaba Juan Ramón Jiménez en México en esa época, y estaba Tito Monterroso también. Y yo he tenido más relaciones quizás entre la gente de la poesía y de la literatura que de los pintores en especial. ¿Nunca escribió un poema? Sí, por supuesto que escribí un poema, pero no me pida que lo lea porque es horrendo. Si hubiera sabido esto antes lo hubiera tenido ya preparado, pero se me acaba de ocurrir. En su taller de París también tengo entendido que han estado o han pasado por allí, han tenido tertulias, no solamente pintores, sino también muchos escritores. ¿Qué nos podría contar de eso, maestro? Óigame, yo tengo recuerdos así hace ya unos años, en ese momento así se hacían asados bastante seguidos a mi taller, y uno de mis clientes, por una razón casi familiar, era Miguel Ángel Asturias, que era embajador en París por Guatemala, y en el mismo momento estaba Neruda en la embajada de Chile, y estaba Alejo Carpentier en la embajada de Cuba, y se dio que se hizo un asado en el taller, y estaba de paso Nicolás Guillén, que era el poeta mexicano, y que se plegó a nuestra reunión. Y bueno, de los argentinos han pasado varios, de Sábato para abajo, de Borges para arriba. ¿Quién hay arriba de Borges? Se ha convertido en una especie de pequeño consulado de Arquey, porque vivo en Arquey y no en París. Pues podemos ir a visitarle entonces.
Con mucho gusto y fino placer. Entre el público hay un coleccionista de arte que tiene una obra del maestro Seguí que se llama Cerro Champaquí, y lo digo para que vaya pensando en la pregunta que lo voy a invitar a hacer, para que no te tome por sorpresa. Tiene una obra del maestro que se llama Cerro Champaquí de día, en verano. Es Juan Cambiaso, que es un abogado ya, bueno, retirado no, porque los abogados nunca nos retiramos, pero sí un hombre de la cultura y del arte, presidente de Arteba, motor del arte en Buenos Aires. Me gustaría invitarlo a hacerle una pregunta a la mesa o al maestro Seguí. Sobre Córdoba. Yo le preguntaría al maestro, ¿por qué Córdoba ha sido tan pivote de cosas tan importantes como el cordobazo, los salones ICA, la industrialización? Todo ocurrió aquí. ¿Qué era lo que había ahí que no había en otra parte? Oiga, usted sabe que Córdoba es como un pozo. Y es una ciudad efectivamente muy rara. Muy rara. Y creo que la salva el humor. Y el que no tiene humor en Córdoba está fregado. Es como ser hippie y no fumar marihuana. Invito a José María Benedetto a hacer una pregunta al maestro Seguí. Bueno, a mí me interesaría saber cómo era Juan Larrea. ¿Cómo era Juan Larrea? Y cómo fue la conversación con él para poder conseguir los grabados, organizar la exposición. Juan Larrea había sido muy importante, muy influyente a la hora, por ejemplo, de yo creo que el trabajo para conseguir los grabados, para que me lo preste para esta exposición, creo que fue más el esfuerzo de su hija que el mío. Porque cuando he estado con él y cuando he estado con gente que me impresiona mucho, yo soy de no hablar demasiado. Me gusta oír. Y es oyendo que yo he aprendido cosas. Muy bien.